Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La persecución no detuvo a la iglesia. Fueron expulsados de Jerusalén, pero siguieron predicando allí, por donde van. Es significativo ver que el mensaje llegó hasta Samaria. Recordemos que samaritanos y judíos se despreciaban mutuamente. Los primeros cristianos, todos ellos de origen judío, saltaron la frontera geográfica y social. El mensaje de Jesucristo resucitado se convierte así en un factor de unión y alegría para antiguos rivales. Hoy, ¿qué nuevos muros de separación nos hará saltar la buena noticia de la resurrección? Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este miércoles 7 de mayo. Pedimos al Señor que nos purifique nuestro corazón, nuestra vida, y así humildemente, penitentes, nos acercamos a Él para que Él perdone todas nuestras faltas. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Ayuda, Señor, con generosidad a estos hijos tuyos, a quienes has concedido el don de la fe, para que puedan un día alcanzar la felicidad eterna. Con tu Hijo resucitado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte de Esteban, se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia, iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres, llevándolos a la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y un buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa. Digan al Señor, qué admirables son tus obras. Aclame al Señor toda la tierra. Toda la tierra se postra ante ti y canta en tu honor. En honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Por eso, alegrémonos en Él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor toda la tierra. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la gente, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué maravilloso. Yo lo resucitaré en el último día. Esto quiere decir, queridos hermanos, que en estos breves miles de días que tenemos a nuestra disposición, yo suelo multiplicar a 365 por no sé cuántos años lo que vamos a vivir. Cada uno tiene que multiplicar 80. Y multiplica a mí 365 por 80. Voy día a la reicota lleva. Y multiplica ahora cuántos años tenés. Ya le como 58 y nada. A multiplicar más por 365 días, años para más.
hay cojina veari. Y tengo que restar de acuerdo a lo que pienso que tal vez. Lleva. Pero aquí cuando nos dice yo lo resucitaré en el último día, queridos hermanos, se refiere justamente a la consecuencia de nuestro obrar de acuerdo a los proyectos, mandamientos, lo que Dios nos va pidiendo y lo que Dios nos va regalando. Es hermosa esta lectura, San Juan capítulo 6, lleva. ¿Por qué? Porque el Señor se presenta como el pan de vida, y el presentarse como el pan de vida quiere decir que este es el alimento verdadero, que no se refería, ¿se acuerdan?, a las cosas materiales, el pan de vida, sino que el pan de vida es Jesús mismo. Son los mandamientos, son los preceptos, es la idea fundamental y excepcional, ¿verdad?, que Dios nos ha regalado. Justamente por eso este gran teólogo alemán, Hering, de la moral, él decía que nosotros tenemos que tener la opción fundamental. Va el ande opción fundamental, va el are usea, va el are hipotamo, otro lare guatareina, va el are ya posea. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Este es el momento en que nosotros tenemos que ponernos ante el Señor y decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a seguir robando, engañando a la gente, enriqueciéndonos de cosas ilícitas. Y después lo peor es que nuestra sociedad después le ensalza a esas personas, ¿verdad?, que sabemos bien que muchas cosas turbias, ¿entienden? Entonces, quiere decir que cuando Jesús se presenta y dice, yo soy el pan de vida, el que te da la felicidad, el que te da la vida, la plenitud, para tu vida y para tu sociedad y para tu familia, con los valores y criterios. Yo soy, dice el Señor. Y por eso también nos echa en cara esta incredulidad, porque ustedes me han visto y sin embargo no creen. Ustedes me han visto, yo estoy con ustedes. Estamos ya predicando, estamos ya depende de mitad, que fue la primera comunión, de comulgar, depende de bueno, depende de sí, depende de abuela. Socio. Pero ahora estudia, ambueo, no sé dónde, ahora pedir ayuda, ande ateo y te ayuda, ritmo que el pan de vida es tu negocio, es tu plata, es tu triunfo, lo que vas a hacer, pero humanamente. Y el Señor dice, no, yo soy el pan de vida. Y por eso todo lo que me da el Padre viene a mí. Todo lo que me da el Padre viene a mí. Y el Señor nos ha entregado a nosotros nada más y nada menos que el mundo, la sociedad. Ya en Génesis capítulo 1, en la creación, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque sos imagen y semejanza mía, dice el Señor. Por lo tanto, dominen los peces del mar, las aves del cielo, los reptiles. Dominen la creación. Y ahora yo, capítulo 2, versículo 2 del Génesis. Y ahora, mi hijo querido, Shabbat, yo me voy a descansar. ¿Por qué? Y porque estoy seguro que vos sabés muy bien que yo soy el pan de vida, que yo soy el que te alimenta, yo soy la fuente para vos. Y vos tenés muy bien metido aquí a llevar el cuapo, una la serie indica tu mañana para ver ella. O si no, la reya poroneina, andere y moalan dente maoy, la rey cuapare, ya por la ella poaina. Tenés que saber cerrar los ojos, mirar, evaluar, a sincerarte y mirar un poco cómo está nuestro mundo, cómo está nuestra sociedad. ¿Listo? Ella por mi novia. Si sos sincero te vas a dar cuenta. Y en ese mismo momento vas a decir de rodillas y con las manos juntas ante Dios, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar. Ayúdame a seguirte y a escuchar tu palabra. Listo. Dale, Señor, que buena. Misericordia, amor de Dios, pero para dar pasos importantes hacia nuestra verdadera conversión. Yo soy el pan de vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A todas las intenciones respondemos,
Gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que comparta la gracia de la fe y todos tengamos parte en la resurrección del Señor. Oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que se dediquen a la promoción del bien común y a la creación de fuentes de trabajo. Oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, es mi ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría y prosiga en nosotros tu obra redentora, y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, juntos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de pecados y protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, precio de nuestra redención, nos ayuden, Señor, a cumplir tus mandamientos y a obtener así nuestra felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Muchas bendiciones. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón.